Entonces, hermanos, pues, como les decía al principio de la reunión, hace 2 meses atrás, en septiembre, si no me equivoco, hablamos acerca de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Espero que se acuerden. Por favor, vamos a dar una recordada de lo que es el Espíritu, fue el bautismo del Espíritu Santo. Del Espíritu, sí, ok. Recordar lo que estudiamos ahí en Hechos 2. Ya en esto compré mi Biblia. Sí tengo ya mi Biblia, pero como está nueva, se le pegan las hojas, entonces todavía no quiero usarla. Pero Hechos 2, por favor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Ahí estudiamos acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, que fue en el día de Pentecostés. Dice el 2:1 de Hechos 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí vemos, hermanos, que ese día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo, porque el Señor Jesús, si lo vimos también ahí en Hechos 1, cuando el Señor ya iba a ascender al cielo, les había dado instrucciones a sus discípulos y les había dicho que se esperaran ahí hasta que fueran investidos del Espíritu Santo. Y ahí estuvieron orando, ¿verdad? 120 personas en el aposento alto, orando hasta que el Espíritu Santo descendió y empezaron ellos a hablar en otras lenguas. O sea, es una evidencia, hermano, hermana, cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, la señal de que fuiste bautizado en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Mi pregunta: ¿cuántos de aquí han experimentado eso? ¿Cuántos de aquí? Quisiera saberlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Carmen. Sí. ¿Tu hijo? 7, gracias a Dios. ¿Y qué tal? ¿Qué fue? ¿Qué experiencia, hermanos, tuvieron? ¿Qué sintieron? ¿Cuál ha sido su relación ahora con Dios después de eso? Ha de ser algo muy hermoso. A ver si después nos pueden compartir algo, ¿no? De su experiencia. Es muy importante, hermanos, ¿sí? Es muy importante. ¿Y saben qué? No es buscar al Señor para empezar a hablar en otras lenguas. Yo desgraciadamente no fui muy instruida, muy enseñada en ese tiempo, y yo lo que quería era hablar en otras lenguas. Entonces yo buscaba a Dios, pero con el anhelo de hablar en otras lenguas. Pero nuestro anhelo, hermanos, debe ser buscar al Señor, ¿sí? Al Espíritu Santo. Orar, clamar a Él, o sea, sumergirnos. Quiere decir bautizarse, quiere decir ser sumergido en el Espíritu Santo, o sea, ser lleno de Él. Hermano, ¿cómo lo vas a hacer? Enciérrate en tu cuarto, enciérrate en un lugar donde puedas estar a solas con Dios y dile: Señor, aquí estoy. Yo quiero buscarte, quiero que tú me llenes de ti, de tu presencia. Yo quiero conocerte, Señor.
ayúdame. Y empieza a adorarlo. No le pidas por tu papá, tu mamá, salvación. No. Pídele al Señor: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero ser sumergido en ti, Señor. Yo quiero moverme, Señor, conforme tu Espíritu Santo me mueva. ¿Sí? Y empieza a adorarle, hermano. Pon alabanzas. Ahí tienes tu celular, me imagino, con alabanzas, con adoración. Y empiézale a cantar al Señor. Empieza a cantarle, empieza a adorarle. Empieza a estar ahí. Y sigues, hermano. Y va a llegar un día, un momento, hermanos, en que va a descender el Espíritu Santo sobre tu vida y no tengas temor, porque vas a empezar que tu lengua se te empieza a hacer medio nudo y ya no vas a decir palabras en español, vas a empezar a decir otras palabras totalmente diferentes que nunca has hablado. Es algo hermoso, algo precioso. Es algo precioso, algo hermoso que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Así es. Es la manifestación del Espíritu Santo y necesitamos despertar. Les decía yo, sí, hermanos, se los decía yo al principio, dejemos de tener religión sin imágenes, ¿sí? Empieza a adorar al Señor, hermanos. A veces adoramos, cantamos, pero no sale de nada de nuestro corazón para Dios. No entramos a su presencia, nos quedamos por las nubes nada más, no entramos. Y tenemos el lugar abierto para entrar, hermanos. Ahí está ese lugar. Porque ya Cristo abrió ese velo, lo rasgó de arriba abajo y tenemos la entrada libre. ¿Qué nos detiene, hermanos? ¿Qué nos detiene? ¿Nuestra pereza? ¿Nuestra carnalidad? ¿Qué nos detiene? Busquemos, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo, ¿sabes? Ahí fue donde empezó la iglesia. En este pasaje donde los discípulos, los que estaban ahí juntos, empezaron a orar y vino ese estruendo, ese fuego del Señor, y empezaron a hablar en otras lenguas. Y ahí se inició la iglesia de Cristo. Ahí se inició la iglesia de Cristo y vean ustedes, hermanos, de qué manera empezó Pedro, aquel cobarde que había negado al Señor Jesucristo. Empezó a hablar con denuedo, empezó a hablar con poder, y fueron llevadas a los pies de Cristo 3,000 personas, 5,000 personas, su primer y segundo discurso, después de que había tenido miedo de confesar que él pertenecía al Señor Jesucristo. Cuando al Señor lo llevaron a la cárcel, lo negó. Necesitamos ese poder, hermanos, ese poder del Espíritu Santo, y no lo vamos a lograr si no nos metemos realmente, hermanos, a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Es urgente, hermanos, nos urge, ¿sí? Y luego el siguiente domingo, el siguiente mes, les hablé acerca del fruto del Espíritu Santo. Hermanos, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el fruto fluye: el amor, la paz, la benignidad, la templanza, todo empieza a fluir. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo, y entonces podemos fluir en el fruto. Mientras no, hermanos, si estamos secos, no podemos fluir en nada más que en nuestra carne. Y ese no es el propósito de Dios, que seamos una iglesia carnal, hermanos, ¿sí? Es muy importante, hermanos, que entendamos todo esto, ¿sí? Y buscarlo, no por una sola vez que te fuiste llena del Espíritu Santo, y dijiste, ya fui bautizada en el Espíritu Santo, pues ya. No, es un buscar diario, es un llenar, porque dejas, por ejemplo, un vaso con agua ahí, abierta, y aunque no le tomes, se va vaciando, se va secando, ¿sí? Así es, hermanos, nuestra vida. Si no buscamos al Señor, nos vamos secando. La búsqueda del Señor debe ser todos los días, constantemente. Señor, lléname, Señor, aquí estoy. Es una búsqueda, con una hambre de Él. Si no tienes hambre de Él, dile: Señor, dame hambre de ti. Saben que estos días pasados ya son 15 días que empecé a sentirme mal.
de la gripa, de la garganta. Empecé un lunes. El martes me sentí más mal. Y ya miércoles y jueves de plano no me levanté más que al baño y a comer algo que me preparaba Carla. No me levanté de la cama. Me sentía yo muy enferma. ¿Sí? ¿Y saben qué pasa? Cuando la iglesia está enferma, así nos pasa. No nos queremos mover. No nos queremos levantar. Queremos estar en nuestra comodidad. ¿Sí? Y así estuve 2 días, ya el tercer día, que era viernes, más o menos me sentí bien y ya vine. Pero es horrible, hermano. ¿Saben qué? Me acostaba todo el día y dormía todo el día. Y yo pensaba, yo creo que en la noche ya no voy a dormir, porque ya dormí todo el día. Pues no, hermanos, yo seguía dormida. Ahora sí que de día y de noche, martes y miércoles, 2 días, o sea, día y noche. Dormida, les digo, no solamente me paraba al baño y para comer algo, nada más, y otra vez a dormir. Y así está la iglesia, enferma, durmiendo. Así es cuando nos sentimos mal. Y yo creo que ya está bien de habernos dormido tanto tiempo. Yo creo que el Señor ya quiere que despertemos de nuestro sueño. Dice el Señor, despierta tú que duermes. Despierta. Despertemos, hermanos. Despertemos. No nos conformemos con venir aquí los viernes, los domingos y un ratito cantamos, oímos algo y nuestra vida sigue igual. Vamos a estudiar los dones del Espíritu Santo, hermanos, y les decía al principio, yo creo que van a ser 2 domingos porque pues no me quiero ir tan rápido, pero además es muy abundante, ¿sí? Son 2 cosas, entonces espero en Dios, Padre mío, que tú hagas misericordia y me ayudes, Señor. Me ayudes, Padre. Me ayudes, por favor, a hablar tu palabra con denuedo, con poder. Sobre todo, Señor, haz misericordia con cada uno de nosotros, Señor, y tu palabra, tu espada traspase nuestro corazón, Señor, y no nos dejes ser los mismos que fuimos, Señor, ayer, Señor, sino que hoy sea un día totalmente diferente, como hijos tuyos, Señor, como parte de tu iglesia que somos, Padre. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Jesús. Hermanos, los invito a que abran su Biblia en 1 Corintios 12. La vida espiritual, nuestro Dios es sobrenatural, hermanos. No es material, no es aquí, no es físico. Tenemos un Dios totalmente grandioso, ¿sí? Sobrenatural. Y Él quiere que así seamos nosotros, porque no somos de este mundo, ¿sí? No pertenecemos a este mundo. Estamos aquí por algún propósito de Dios, pero nuestra vida es allá en el cielo, ¿sí? Allá es nuestra vida, allí debe de ser nuestra vida. No sé por qué se me apaga tanto esto. Vamos a ver 1 Corintios 12, 1. Y ahí vamos a empezar a ver. Dice, ¿lo tienen, hermanos? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué está diciéndonos aquí, hermanos, la palabra de Dios? Está diciendo Dios a través del apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis. Que no seamos ignorantes, hermanos. Dios no quiere que seamos ignorantes de lo que Él nos ha dado. Nos ha dado preciosos regalos, además de la vida eterna, principalmente, ¿no? Es un don que lo mejor que nos pudo haber pasado, ¿no? Ser salvados. Pero con el regalo de la vida eterna nos ha dado dones, hermanos, o sea, regalos. Yo les quiero preguntar, hermanos, a ustedes cuando les han regalado algo, les regalan algo, les llevan una caja bien adornadita con un moño grandote y van y se lo llevan a su casa y se lo dan. ¿Ustedes qué hacen con ese regalo? ¿Qué hacen? ¿Qué harías tú, Noé? Lo guardas abajo de la cama, ¿no? ¿Qué harías tú, Eduardo? Me pondré contento. ¿Tú contento? ¿Nada más contento? Nada más. ¿Eh?
¿De qué regalo? ¿Ver qué? ¿Qué regalo? Ok. No lo escondemos, ¿verdad? Pero saben, Dios nos ha dado muchos regalos y no los hemos abierto. Los tenemos guardados, ¿sí? Los tenemos escondidos. Ni siquiera los hemos tomado en cuenta, muchos de nosotros. Dice aquí la palabra del Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y dice el 2: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Qué nos están diciendo estos dos versículos, hermanos? ¿Sí? Dice que cuando éramos gentiles, o sea, cuando no conocíamos a Dios, cuando no sabíamos nada de Jesucristo, no había venido el Señor a nuestra vida, ¿qué hacíamos? Muchos, la mayoría, no íbamos con los ídolos a que nos sanaran. ¿Cuánta gente, hermanos, ahora que venga ya diciembre, ustedes lo ven, me imagino, ¿no? En las noticias o algo, gente, un tiempo mi madre y yo, descalzas, nos íbamos de la glorieta de la carretera de ahí para la villa de Guadalupe, caminando descalzas a ver a la Virgencita de Guadalupe. Gente enferma iba y luego le colgaban unas cositas ahí, corazoncitos, piernas y manitas y cositas ahí, muñequitos, lo colgaban ahí en el altar donde estaba, que porque los había sanado, ¿no? De muchas cosas, ¿sí? La ignorancia, hermanos, la ignorancia hace eso. Porque ¿saben qué? Sí, ciertamente mucha gente recibe sanidad. Pero ¿saben quién hace esas sanidades? ¿Quién las hace? Satanás. Porque la palabra de Dios dice claramente que atrás de un ídolo hay un demonio. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Atrás de cada ídolo hay un demonio. ¿Y qué pasaba? Dice, ¿sabéis que cuando eres gentiles, dice, se os extraviaba llevándoos, ¿sí? Como se os llevaba a los ídolos mudos. Ahí íbamos, con los ídolos mudos. Ídolos que no pueden ver, no pueden hablar, tienen orejas y no oyen, tienen manos, no tocan, tienen piernas y no caminan. Los tienen que cargar, ¿no? Ahí van cargando las cosas esas y luego se les andan cayendo, ¿no? Nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios fue el que hizo el cielo, la luna, las estrellas. Con su palabra sostiene el universo, todas las galaxias, todo lo que hay en el universo. Él es el Dios eterno, Él es el verdadero Dios, es el creador de nuestras vidas. A Él es el que hay que honrar y glorificar y exaltar, y Él tiene todo el poder para sanarnos, para ayudarnos, para guiarnos, para mostrarnos todo lo que Él quiere mostrarnos como sus hijos que somos. Y dice aquí que nadie puede llamar anatema, ¿sí? al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque todas esas personas, aunque van con sus ídolos y van con todas esas cosas, muchos mencionan, ¿sí? a Dios, mencionan a Jesús, ¿sí? Pero realmente lo que están haciendo es maldiciendo. Anatema es maldecir, ¿sí? Cuando una gente está ahí hablando cosas que son totalmente satánicas, muchas veces mencionan a Jesús, pero es una maldición, ¿sí? Es una maldición que están lanzando en contra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que estar entendidos, hermanos, de lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿sí? Seguimos leyendo y dice en el versículo 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Hermanos, todos los regalos, los dones que Dios nos da como iglesia, no es para que tú te aproveches de eso, ¿sí? Para tu beneficio, es para que lo compartas con los hijos de Dios, con los congregantes, con la iglesia de Cristo, ¿sí? Dice aquí el 8, porque a este, o sea, a alguien, ¿verdad? A este les dada espíritu, dada por el Espíritu, dice, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y a otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otros, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas, ¿sí? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo reparte a cada uno. No está diciendo que nada más a los pastores, que no nada más a los líderes, que no nada más a fulanito. Dice que a todos los reparte, a su pueblo, a su iglesia. Hermanos, si nosotros hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Es que ahí tenemos que empezar con esa base. Si realmente hemos nacido de nuevo, entonces es que podemos recibir la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Que ya viene siendo el segundo paso, por decir, viene el fruto del Espíritu Santo y luego vienen los dones, se manifiestan los dones en nuestra vida, empiezan a fluir esos dones en nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha repartido, y no solamente uno. Hay veces que tienen 2 o 3 dones cada uno. El Señor a mí me ha regalado 2, ¿sí? Que es el de profecía y el don de lenguas. Es lo que me ha regalado el Señor. No sé, ustedes han recibido algunos de aquí, los que usamos, algún don. ¿Tú? ¿Qué don recibiste? De sanación. Y luego, ¿a quién has ido a orar y has sanado? Algunas personas de mi trabajo hace años que estaban graves, una chica de páncreas tenía miedo de operarse, entonces pues, oré por ella, ¿verdad? Y le pedí a Dios, le digo, opérate, no tengas miedo, porque ahí se podía pegar también. Qué bueno, gracias a Dios. Entonces, hermanos, es saber los dones que el Señor nos ha dado y ponerlos por obra, ¿sí? Ponerlos por obra, hablar con Dios y saber, hermanos, en tu corazón, entender lo que el Espíritu Santo te está regalando, qué don te está regalando el Señor, ¿sí? Dice, bueno, vamos a lo que quiero hacer, hermanos, es que veamos que esto que leímos, que son 9 dones, los hemos repartido en tres partes, pues se puede decir, para poderlos estudiar mejor, ¿sí? Para poderlos estudiar mejor. Entonces hice ¿me ayudas, Carla? ¿Puedes proyectar? ¿O quién? Ok, ahí están ya. Entonces son 9 dones, hermanos, ¿sí? Pero los ¿cómo se dice? Los separamos, ¿sí? Para poderlos estudiar mejor. Dones de conocimiento, y está la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritu, ¿sí? Esos los vamos a estar viendo más adelante. Y luego tenemos en la otra parte, tenemos dones para actuar en poder, ¿sí? Que es la fe, los milagros y sanidades. Y luego tenemos la tercera parte, donde está la profecía, las lenguas y la interpretación de lenguas, ¿sí? Están divididas así para poderse estudiar mejor, hermanos, ¿sí? De esa manera. Y no solamente estos nuevos dones solamente, sino hay dones todavía más. Si me acompañan, por favor, a Romanos 12, por favor.
a Romanos 12 para que veamos ahí otros dones que Dios nos ha dado. Romanos 12. Y ahí vamos a ver otros dones. Los dones de gracia, ¿sí? Ahí están en la pantalla. Aquí los voy a leer, si los quieren leer en su Biblia, también para que ustedes vean que está en la Biblia, ¿sí? Dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ¿sí? Aquí se vuelve a repetir, el de profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe. El 7 dice, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, y el que hace misericordia, con alegría, ¿sí? Esos son otros dones, ¿sí? Dones de gracia que el Señor nos ha dado. ¿Y por qué digo yo dones de gracia? Porque un don es un regalo, ¿no? Es una gracia, es un favor que recibimos del Señor. Pero aparte dice, de manera que teniendo diferentes dones, que es gracia, ¿sí? Que es un favor, dice, según la gracia, como que se vuelve a repetir esa gracia para que podamos entender que es un regalo de Dios, hermanos, ¿sí? Que es un regalo de Dios que tiene para su iglesia y que no hemos hecho uso de esos regalos. Son dones de gracia. Todo es por gracias, hermanos, todo es por gracia. Nada es por merecimiento, porque no merecemos nada realmente más que, si no fuera por el Señor, necesitaríamos irnos al infierno. Eso sería lo que mereciéramos. Y vamos otra vez a 1 Corintios, por favor, para continuar ahí leyendo. 1 Corintios 12. Y voy a seguir leyendo aquí, porque es importante, hermanos, leer esto, ¿sí? Leer esto, vayan siguiendo con sus ojos y viendo lo que Dios nos está diciendo. Ya vimos que el Señor reparte como Él quiere a cada uno estos dones, ¿sí? Ahora en el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, ¿sí? Somos un cuerpo en Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo, hermanos, en un cuerpo tenemos ojos, nariz, boca, orejas, manos y los órganos interiores, corazón, riñones, todos los nervios, todo lo que conforma el cuerpo. Nos está diciendo el Señor para que podamos entender, hermanos, que somos un cuerpo todos, que no estás tú separado por allá y otro por allá, sino que formamos el cuerpo de Cristo. Vamos a seguir leyendo. Dice en 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, ¿sí? ¿Cómo fuimos bautizados en un cuerpo? El día que tú creíste en el Señor Jesucristo, el día que Dios vino a tu vida y te dio el nuevo nacimiento, cuando te arrepentiste de verdad, de corazón, entonces fuiste sumergido en el cuerpo de Cristo y pasas a ser parte de ese cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dice el 14, además dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si fuese todo oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que todos tenemos una función que hacer, hermanos. Todos, hermanos. Imagínate que tu cuerpo, que tuvieras una mano así, que no la pudieras mover. Qué difícil para ti, ¿no? O que no tuvieras un ojo. Todos tenemos una función como cuerpo de Cristo. ¿Qué es nuestra función? ¿Qué es para lo que Dios nos ha llamado a cada uno a hacer en su cuerpo? Dice
el 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Vuelve otra vez a decirlo, como Él quiso. No es que a ti te gusta ser oreja, o ser ojo, o ser pie. O sea, Dios tiene un ministerio para ti, un don para ti que tienes que desarrollar como cuerpo de Cristo, hermano. Dice el 20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Somos muchos. La iglesia de Cristo es mundial. Hay muchos hermanos, muchos hijos de Dios que están formando la iglesia. ¿Sí? Y todos formamos el cuerpo de Cristo, pero aquí en esta congregación tenemos que funcionar así, como parte de ese cuerpo de Cristo. Dice el 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Imagínate que tu cabeza te diga, no necesito los pies. ¿Qué harías, hermano? ¿Qué harías sin tus pies? Necesitamos darnos cuenta, hermanos, lo importante que no que seamos nosotros, sino Dios a través de nosotros, a través de esos dones, para ministrar, para bendecir, para edificar a la iglesia. Para eso son los dones, para eso. Dice el 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Todos somos necesarios. ¿Sí? Todos somos necesarios. No puedes decir, no, yo no puedo, yo no tengo, no, es que tú no eres. Tenemos que entender que es Dios el que vive en ti, el que hace las cosas, ¿sí? Dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. El Señor sabe, hermanos, nos conoce bien el Señor y Él sabe en qué don podemos funcionar. Nos conoce perfectamente, hermanos. El Señor no se equivoca, ¿sí? Dice, de manera que si un miembro padece, dice, ahí vamos, en el 25 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen. Dice, todos se preocupen, unos por los otros. Nos estamos preocupando, hermanos, los unos por los otros, nos preocupamos. Vean cuántas sillas ahora están desocupadas. No sé qué pasó. ¿A dónde están los hermanos? Gracias por aquellos que avisan, ¿no? Que se van de viaje o alguna cosa, pero hay otros que no sabemos, están enfermos, tuvieron un problema, tienen problemas con el esposo, la esposa, los hijos, en el trabajo. No sabemos, no nos preocupamos por ellos. Dice el 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así es, hermano. ¿Sí? Ese es verdaderamente un cuerpo en Cristo. Un cuerpo verdaderamente funcionando en Cristo. ¿Sí? Si yo sé que a mi hermano le está doliendo algo, me debe de doler a mí. Y no es que me duela, si a él le duele el estómago, a mí también me va a doler el estómago. No, sino sentir su necesidad. Saber que está con problemas estomacales, que tiene problemas. Ahorita nuestra hermana Siller, Lili Siller, se puso malita, se le bajó la presión. Ya fui a orar por ella, hermanos. Ahora, no es cuando tú quieras que va a fluir el don. No es cuando tú quieras, es cuando Dios quiere. Tengamos en cuenta eso también, ¿sí? No porque tengas ese don siempre va a fluir. A veces no, porque Dios es soberano. A veces va a fluir y gracias, ¿no? Pero a veces no sé qué pasó con mi hermanita. Yo oré por ella, yo creo, yo confío en que la hermana ya se fue sana, ¿sí? Se fue a su casa a recostarse un poco, a descansar.
Pero tenemos que sentir el dolor, hermanos, de alguien. Si alguien está padeciendo una necesidad, alguien que está sufriendo algún problema en su trabajo, tiene presión, no arterial, sino presión del trabajo, ¿verdad? Angustia. Hermano, hermana, podernos acercar y decir, hermano, hermana, ora por mí, porque ¿sabes qué? Tengo este problema. Pero no nos acercamos, ¿saben por qué? Porque no nos gusta que nos descubran, no nos gusta que nadie sepa de nuestra vida, no queremos que nadie se entere, ¿sí? Porque no nos amamos, porque no hay la confianza, ¿sí? Y nos decimos hermanos, nos decimos somos de la familia, pero no hay confianza, esa es la verdad. Pero yo creo que si nos conocemos podemos saber con quién me puedo acercar y con quién no puedo, ¿verdad? Porque hay que saber discernir, ¿verdad? Porque si voy con fulanito o fulanita, yo sé que esa persona va a ir y va a contar allá, y va a ir y va a contar para acá, y luego le va a aumentar el IVA. Y necesitamos saber conocernos bien. Por eso es tan importante juntarnos, platicar, ¿sí? Visitarnos, tomar café juntos en algún momento, conocernos más para saber quiénes somos realmente, hermanos. ¿Sí? Y dice el 28, aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Dice, ¿son todos apóstoles? No, ¿verdad? ¿Son todos profetas? Pues no, claro que no. Dice, ¿todos maestros? No. Hay maestros aquí, ¿verdad? Pero no todos son maestros. Dice, ¿hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. ¿Pero qué dice el 31? Procurad pues los dones mejores. ¿Sí? Procurad pues los dones mejores. ¿Qué nos está diciendo? Que el Señor no quiere que ignoremos los dones que nos ha dado y que procuremos los dones mejores. ¿Sí? Y uno de los dones mejores que habla la palabra de Dios es acerca de la profecía, pero eso lo vamos a ver después, ¿sí? Y aquí empieza a decir, después de procurar pues los dones mejores, dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahí leímos al inicio del servicio, leímos el capítulo 13 donde nos habla acerca del amor, hermanos, porque sin amor, pues no, venimos a ser, como dice, símbolos que retiñen, como metal que retiñe, que suena, o sea, tenemos profecía, entendemos muchos misterios, tenemos toda la ciencia, pero si no tenemos amor, nada somos, ¿sí? Entonces es importante, hermanos, tener ese amor que Jesús ya ha derramado en nuestro corazón, ¿sí? Vamos a empezar a ver los dones. Vamos a empezar a ver con el primer bloque, se puede decir, de los dones. Y vamos a ver la palabra de sabiduría. Vamos a ver ejemplos de lo que es la palabra de sabiduría. Y vamos a ver, híjole, se va el tiempo muy rápido. Bueno, dos nada más. Salomón, vamos a ver Primera de Reyes primero. Primer libro de Reyes. No es primera, es primero porque es libro, ¿ok?
A ver, hija, ven a ayudar aquí con tu aparato este. Y vamos a leer primer libro de Reyes. Busquen primer libro de Reyes, por favor. Gracias. Se apaga mucho. Primer libro de Reyes, capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículos 16. ¿Se acuerdan, verdad, que cuando el Señor nombró, verdad, que Salomón fuera el rey de Israel? Salomón fue lo primero que le pidió al Señor, fue sabiduría, ¿sí se acuerdan, verdad? Que dijo: Señor, yo no sé cómo entrar ni cómo salir con este pueblo, ¿no?, tan enorme, no tengo sabiduría. Entonces pidió al Señor sabiduría. Capítulo 3, versículo 16 dice: en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo. Y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé, dice, por la mañana, y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban, dice, delante del rey Salomón. Dijo entonces el rey: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: partid por el medio al niño vivo y dar la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey. ¿Por qué? Porque sus entrañas, dice, se conmovieron por su hijo. Y dijo: ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partirlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Se fijan en una situación difícil, que no, cómo sabía Salomón, cómo podía discernir Salomón de quién era hijo ese bebé, de quién era. Entonces vemos la sabiduría que Dios le dio y cómo hizo, ¿no? Iba a partir según al niño. Y no lo permitió. ¿Por qué? Porque era la verdadera madre, por eso. Porque no permitió que mataran, que cortaran a su hijo. Entonces, tenemos otro ejemplo de sabiduría que está en Éxodo 36, 1 y 2. Éxodo 36, 1 y 2 dice: así pues, Bezaleel y Aholiab
y todo hombre sabio de corazón, dice, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia. ¿Quién fue el que dio la sabiduría y la inteligencia, hermanos? Dios. Dios es el que la da. Porque muchas veces puedes pensar, no, es que yo no, ni la primaria terminé. No, hermano, no se trata de sabiduría, de inteligencia carnal, física, sino la sabiduría y la inteligencia que Dios nos da. Dice, para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, dice, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Te va a dar el Señor sabiduría, hermanos, hermana. Te va a dar inteligencia, pero no es para que te luzcas. Es para que hagas lo que Dios te enseñe a hacer. ¿Sí? Te va a dar esa inteligencia, esa sabiduría de lo alto. Y lo vas a saber, lo vas a entender, lo vas a recibir en tu corazón, en tu espíritu. Y lo vas a poner por obra. ¿Sí? Porque los regalos que Dios te da son para ministrar a la iglesia, para beneficio de la iglesia, no para tu propio beneficio. La segunda tenemos que es la palabra de ciencia, ¿sí? En ese bloque primero que tenemos es la palabra de ciencia, y es conocer alguna situación de una persona que es revelada por el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué te va a revelar el Señor algo de alguna persona? Pues para exhortarla, o bien para consolarla, ¿sí? Según la necesidad que Dios ponga en tu corazón por esa persona. Sabes en tu espíritu que esa persona necesita ser exhortada, no porque tú la andes juzgando o criticando, no, sino porque Dios te va a poner en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, que esa persona, ese hermano, esa hermana anda mal. ¿Sí? Y vas a ir y le vas a exhortar. No es condenar, no es regañar. Exhortar no es regañar. Exhortar es ir con la persona y decir, hermano, hermana, siento en mi corazón que andas mal. No sé exactamente qué te pasa, pero mira, aquí está mi mano, vamos a orar juntos. En fin, Dios ha de poner, hermano, hermana, porque si Dios está poniendo eso en tu corazón es porque es verdad, porque es verdad, si Dios te lo está poniendo en tu corazón, y no tienes por qué tener miedo, sino con la unción del Espíritu Santo vas y te acercas a esa persona, ¿sí? También si una persona está pasando por alguna necesidad, Dios te lo va a poner en tu corazón. No, esa persona ni va a necesitar acercarse a ti para decirte, ora por mi hermano, ora por mi hermana, porque sabes que traigo tribulación. No, Dios va a poner en tu corazón, hermano, hermana, quién está pasando por una necesidad. Y te vas a acercar y te vas a decir, ¿me permites orar, hermano? ¿Me permites orar, hermana? No sé, Dios me puso en mi corazón que orara por ti, porque siento como que traes algo en tu corazón, una carga. Y vas y empiezas a orar por el hermano. Es para, esos dones, hermanos, son para bendición, para edificación de todos nosotros como familia, como iglesia de Cristo. Tenemos que entender eso, hermanos. Lo tenemos que entender. ¿Sí? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el Señor Jesucristo? Juan 4:18. Sí lo sabemos, esa historia de la primera evangelista, ¿no? Que había tenido 5 maridos. Y saben, el Señor cuando estuvo aquí en la tierra, hermanos, Él no vino como Dios. Él era Dios, pero no vino como Dios. Él lo que hacía, todas las sanidades, todo lo hacía por el Espíritu Santo que había venido sobre Él. Eso también lo estudiamos, ¿sí? Que el Señor, cuando fue bautizado y vino la voz del cielo, este es mi Hijo amado en cual tengo contentamiento, dice que vino el Espíritu Santo en forma de paloma y el Señor fue lleno del Espíritu Santo y entonces por el Espíritu Santo fue impulsado al desierto y ahí estuvo 40 días, 40 noches en ayuno, ¿sí? Y ahí fue tentado por Satanás, pero una vez que venció el Señor, empezó su ministerio y empezó a hacer las obras que empezó a hacer, los milagros que empezó a hacer. ¿Por qué? Porque se movía por el Espíritu Santo, no porque fuera Dios.
Así el Señor tuvo ese discernimiento con esta mujer. Sintió en su corazón llegar a ese lugar, a ese pozo, porque sabía que iba a llegar ahí una mujer necesitada de su gracia, de su presencia, de su liberación. Dice Juan 4:18, solamente vamos a leer ese. Juan 4:18. Dice porque, bueno, le preguntó el Señor en el 15, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, ¿no? Sí sabemos ay, hija, se me volvió para... Se me volvió para aquí. Con mi celular mejor, hija, tráeme mi celular, me siento mejor con mi celular. Aquí en el 15 está diciendo la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo palabra de ciencia, ¿sí? Palabra de ciencia que vino al Señor Jesucristo. Y también podemos ver en Hechos 5, también conocemos todos esos pasajes, hermanos, cuando mintieron Zafira y Ananías a Pedro, pero no mintieron a Pedro, dice, sino al Espíritu Santo. En Hechos 5, y vemos ahí cómo Pedro recibe ese don ahí en ese momento, esa palabra de ciencia, ¿sí? Porque cómo iba a saber Pedro lo que habían acordado el esposo y la esposa de mentir, de decir que habían vendido una casa y que todo lo estaban entregando ahí para la congregación. Y si era una mentira, ¿cómo sabía Pedro? ¿Sí? Y dice aquí que cierto hombre llamado Ananías, dice, con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y si sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué lo hizo? Como le dice aquí, reteniéndola, no se te quedaba a ti. Nadie lo estaba obligando a que entregara el dinero que había vendido. Nadie lo estaba obligando. Nadie te obliga a nada en las cosas de Dios, hermano. Sí, pero querían, según ellos, pararse el cuello, como dicen, ¿no? Aquí está, vendí mi casa, aquí está todo para la obra, ¿no? Pero ¿qué pasa? Dice, porque has mentido al Espíritu Santo. O sea, no le mintieron a Pedro, sino al Espíritu Santo. Pero ahí vemos cómo está manifestándose ese don de conocimiento, de ciencia, ¿sí? Hermanos, así también piensa, hermano, cuando venga ese don a tu vida, recíbelo. O sea, es necesario que tengas el corazón abierto siempre para Dios y estar pendiente de lo que Dios quiere hacer contigo, qué quiere hacer Dios en tu vida, qué dones te está regalando el Señor, ¿sí? Dice es el espíritu de discernimiento. Debemos entender que la persona que recibe estos dones vienen directamente del Espíritu de Dios a nuestra mente y baja a nuestro espíritu, ¿sí? Empieza aquí a pensar algo que viene bajando hasta a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y sabemos que viene de parte de Dios y empezamos a sentir esa necesidad de poner en manifiesto ese don, ¿sí? Discernir las intenciones del corazón, hermanos, ¿sí? Es discernir las falsas profecías, ¿sí? A veces nos gusta escuchar cosas bonitas, ¿no? Profecías bonitas de que, mira, Dios es bueno, es poderoso. Sí, dices tú, sí. El diablo siempre mintiendo, ¿no? Trayendo media verdad con todo lo demás de mentira. Sí, Dios es bueno, Dios poderoso, Dios
es el soberano, Él es el dueño del oro y de la plata, hermanos, porque el Señor dice que tú vas a tener esto y otro, pero tienes que darme esto para que se cumpla la profecía. Y empiezan a manipular a la gente ahí, los empiezan a manipular. Tienes que discernir quién realmente te está hablando la verdad con la palabra de Dios y quién te está manipulando, quién te está diciendo mentiras o verdades a medias. Tienes que saberlo, tienes que entenderlo, hermano. No dejarte manipular, no dejarte engañar. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios, hermanos. Muchos están cayendo en las manipulaciones, en esas enseñanzas que hay de prosperidad y tantas cosas. Tenemos que tener ese discernimiento. Y ahora vamos a entrar al otro bloque, que son dones para actuar en poder, ¿sí? Don de fe. El don de fe no es la fe de salvación. Si se acuerdan, ¿verdad? Que por fe, por gracia, somos salvos, ¿sí? Por medio de la fe, ¿sí? Pero esta fe que estamos hablando es diferente a la fe de salvación. Es la fe que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Vamos a ver Primera de Reyes 18, 31, por favor. Aquí vamos a ver un don de fe manifestado aquí en Primera de Reyes 18, desde el 31. Dice, aquí vemos también, sabemos la historia también, ¿no? De Elías, cuando los profetas, ¿verdad? De Baal lo confrontaron y decían que Baal era Baal era su Dios, ¿verdad? Y aquí está hablando Elías, dice el versículo 31, dice, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó, dice, con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros. Fíjense en la fe, cómo está funcionando la fe en este profeta. Dice, llenar 4 cántaros de agua y redamarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría, dice, alrededor del altar. ¿Se imaginan cuánta agua? Dice, y también se había llenado de agua la zanja. Dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, dice, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Sí? Ahí es como vemos ese don de fe fluyendo en este profeta. Hermano, cuando tengas un caso así, tú debes saber en tu corazón. Por eso es tan importante nuestra comunicación con Dios día con día. Estar listos, hermanos, cuando el Señor dice, muévete en este don, muévete, hermano. Sí, Dios está poniendo fe en tu corazón para hacer algo. No te detengas, no te dé miedo, no seas cobarde. No nos acobardemos porque no vas a ser tú. ¿Saben qué me pasó a mí una vez, ahorita que recuerdo que somos cobardes? No sé si se recuerdan, no sé si se los platiqué, ya hace mucho tiempo de eso. Cuando el terremoto del 85 fue, de verdad, el terremoto del 85, vivíamos en la Ciudad de México. Y nosotros vivíamos en una casa dúplex. Entonces,
en ese tiempo había pasado el terremoto y pues toda la gente, pues ya saben, todos estábamos espantados, ¿no? Y mi vecina de la otra casa junto llegó a tocarme y a decirme que por favor si podía yo llevar a su mamá a la Cruz Verde. Allá en México existía la Cruz Verde aparte de la Cruz Roja. Que si podía llevar a su mamá a la Cruz Verde porque la señora era una señora ya grande y tenía diabetes. Entonces dice que bañándose se talló la pierna, se talló y tenía un granito ahí, pero a la hora que se talló se le cayó la costra, el granito, y empezó a salirle sangre. La cosa es que esa sangre no le paraba. Como era diabética, creo que tienen problemas los diabéticos, ¿verdad? Y no pueden detener la sangre. Y entonces me fue a tocar su hija y me dijo, por favor, señora Vicky, me dijo, ¿puede llevarnos a la Cruz Verde? Y pues yo la verdad tenía temor, ¿no? Por los terremotos y todo. Entonces fue que les dije a Jorge y a Carla, si vuelve a temblar, porque cada rato estaba temblando. Si vuelve a temblar, hijos, métanse abajo de la cama o de la mesa, ¿no? Les dije. Y me voy con la señora, la hija y la mamá, a la Cruz Verde a llevarlas. Y se bajan, ¿verdad? Llegamos, se bajan ellas y yo me quedo ahí sobre el volante y pensando nada más. Hermanos, créanlo, porque no, Dios está aquí, no me va a dejar mentir. Viene la voz de Dios y me dice, no te traje aquí nada más de chofer, te traje para que ores, para que esas personas conozcan de mi poder. Y sí, Señor, perdóname, porque ¿saben qué? En ese momento pensé, ay Señor, pero porque le pusieron hasta una sábana, hermanos, porque era un chorro de sangre, hemorragia que llevaba la señora, le pusieron una sábana, y decía, ay Señor, pero ¿y qué tal si no sana? Y me dice el Señor, si no eres tú la que la vas a sanar, soy yo. Y dije, ay, sí, Señor, porque dije yo, ay, qué vergüenza si oro por ella y no sana. Hágame favor. Pues si el Señor la quiere sanar, la va a sanar, y si no la quiere sanar, el Señor no la sana, no, punto. Pero si el Señor me está diciendo, me está poniendo eso en mi corazón, ve y ora por ella, no te traje de chofer. Y sí, Señor, pues que me bajo y voy. Y ya estaba la señora en la camilla, ya estaban para llevárselas, hermano, para atender. Y llego yo y le digo, señora, no me acuerdo su nombre, ¿me permite orar por usted? ¿Cómo? Angelita. ¿Me permite orar por usted? Sí, señora, vi que haber dicho, pues estoy esperando eso, porque ya yo le había hablado de Cristo y todo, ¿no? Haber dicho la señora, pues, ¿qué estás esperando, mujer? Entonces empecé a orar por ella, terminé de orar por ella y se la llevan. Pues más tardaron en llevarla cuando la sacaron y estaba cicatrizada la herida, totalmente con costrita y todo. Es el poder de nuestro Dios. Necesitamos experimentarlo, hermanos. Experimentar el poder de Dios. Como alguien decía, hermano, ¿tú quieres aprender a nadar? Sí, quiero aprender a nadar, pero no quiero aprender a meterme a la alberca, pero ya cuando sepa nadar. ¿Cuándo vas a aprender a nadar si nunca te metes a la alberca? ¿Cómo vas a aprender? Hay que caminar, hay que hacerlo, ¿no? Los niños para aprender a caminar no tienen que caminar y a veces se caen, pero se vuelven a levantar y empiezan a caminar hasta que caminan. Así es, hermano, así es. No tengas temor, no tengas temor. Levántate en el poder de Dios, no en tu fuerza, sino en el poder de Dios, hermano, hermana. Por favor, se los pido, ¿sí? Tenemos otro también de ese don de fe. Abraham, el padre de la fe. Vamos a Éxodo, por favor, para recordarlo. Yo sé que se lo saben de memoria, pero es muy bueno recordarlo. Que podamos entender lo que es el fluir en los dones, en los regalos que Dios nos ha dado. Éxodo 22. Y vamos a leer solamente unos versículos porque ya sabemos la historia. 22, 1 y 2 dice... Éxodo 22 estoy.
A Génesis. Ahí estoy en Éxodo. Perdóneme, por favor. Es Génesis. Con razón dije, no está aquí Abraham. 22, 1 y 2 dice: aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Sí? Imagínate, hermano o hermana, que el Señor te pida un hijo, que esté probando tu fe. Que dices: yo tengo el don de fe, pero si te pide hacer algo y le dices: no, mejor no. Y ahí va Abraham con esa confianza, con esa fe de parte de Dios en su corazón. En el versículo 9 dice: y cuando llegaron al lugar, ¿verdad?, que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Sí? Ahí está fluyendo, hermanos, el don de fe. Ahí está, y por eso se llama el padre de la fe, porque imagínense, ¿a quién le piden a su hijo y le dicen: mata a tu hijo? ¿Y lo vas a hacer? Pues qué tremendo, ¿no? O sea, ¿te imaginas todo lo que haber pensado Abraham al ir caminando con su hijo y todo a sacrificarlo? Haber sido muy duro para él. Sin embargo, él sabía que Dios le estaba diciendo que lo hiciera. Y eso tenemos que tener nosotros, la convicción de que es Dios. Cuando te está diciendo algo que hagas, hazlo, hermano. Se los dije, no sé si el primer mes que empecé con eso en septiembre, no me acuerdo, pero dije: hay veces estamos aquí en la alabanza, en la adoración, y en un silencio que viene a veces, que Dios permite ese silencio. Dios está poniendo en tu corazón una palabra de parte de Dios, o una lectura de la palabra. Párate, hermano, párate, hermana, habla la palabra de Dios. Que siempre sea dentro de la palabra de Dios, no cosas extrañas, por favor, porque pues que el Señor nos reprenda si tratamos de hacer algo de esas cosas que no son. Hermanos, hay otras, no voy a detener. Don de milagros, para terminar. Don de milagros y la otra, y ahí voy a parar. El don de milagros son eventos sobrenaturales que ocurren fuera del ámbito de lo posible para el hombre, ¿sí? Este don es como cuando Josué oró para que se detuviera el sol, ¿se acuerdan? Vamos por favor a Josué 10. Ese fue un don de milagro. Ese fue un milagro. Josué 10. ...12 y 13 dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente. ¿Se imagina? Oh, decirle al sol que se detuviera, dice: y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, dice, y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Ese fue un milagro. Ese fue un milagro. Y podemos nosotros, no nosotros, hermanos, o sea, quiero que me entiendan bien. Es el Espíritu Santo en nosotros. Podemos hacer milagros, hermanos, porque Dios nos ha dado el poder para hacerlo. Por eso nos lo está diciendo aquí, que no quiere que ignoremos los dones, que busquemos los dones mejores, que anhelemos los mejores dones, ¿sí?
No para tu beneficio, no para que tú seas el protagonista, no para que, ay, qué hermana tan espiritual, ay, qué hermano tan no, hermano, no, la gloria y la gloria siempre han de ser para el Señor, porque a Él solamente le pertenece. A nadie más le pertenece la gloria más que a Él. Tenemos la historia también cuando Moisés, ¿verdad? Dios le dijo a Moisés con su vara, ábrete mar, ¿verdad? Se abre el mar. Ahí está otro milagro, hermanos. Ya conocemos, no voy a ir porque ya es tarde, ¿sí? Está también otro, cuando van Pedro y Juan a la Hermosa a orar y se encuentran al cojo ahí, ¿no? Pidiendo limosna, cojo de nacimiento. Se le quedan viendo Juan y Pedro y le dice, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Y eso es lo que quiere Dios, hermanos, que hagamos. Lo quiere el Señor, que lo hagamos. Somos sus hijos, somos su pueblo, somos su cuerpo. No eres tú, no soy yo, no somos nosotros. Es Dios, hermano, el que hace las cosas. Tenemos que entender eso, hermanos, y dejar la apatía, la pereza espiritual, empezando por mí. Ayúdame, Dios. Y luego, don de sanidades. Es la manifestación del poder de Dios a través de los creyentes. En la sanidad de enfermedades, en el libro de Hechos, principalmente encontramos muchas manifestaciones de sanidades, ¿sí? Vamos a ver solamente dos. Hechos 5:15, por favor. Hechos 5:15 dice, vamos a ver desde el 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más. Hermanos, la gente que va a empezar a conocer más del Señor cuando vea esas manifestaciones de los dones en nuestras vidas, ¿sí? Dice que gran número así de hombres como mujeres, dice tanto que sacaban, dice, los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para al pasar Pedro, dice, a lo menos, dice, su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, dice, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, dice, todos eran sanados. Jesús, dice la palabra de Dios, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces, si Jesús hacía estos milagros, ¿no los podrá seguir haciendo ahora? ¿O ya se le acabó el poder a Dios? Hermanos, despertemos, por favor, ¿sí? Hechos 8, por favor. 8 del 5 al 7 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa con nosotros? Hermanos, métase a su recámara. Hoy, yo sé que llega cansado y ya mañana es de trabajo. Y, hermano, dejemos un poquito el cansancio y metámonos en nuestra recámara, en el baño, donde podamos estar solos, que no nos interrumpa nadie. Y empieza. Guarda silencio un momento. Empieza a concentrarte en Dios, en que vas a hablar con Dios, en que quieres sentir su presencia, sentir sus brazos, saber que Él te está escuchando, saber que tienes necesidad de Él. Y estás ahí, Señor. Señor, aquí estoy, Padre. Ayúdame, te necesito. Señor, tú eres mi Padre, tú eres mi Dios, Señor.
Eres grande, eres poderoso, eres maravilloso. Y nos toma el Señor, hermanos. Nos toma el Señor de una manera preciosa y hermosa. Y ya no empiezas a hablarle en español, y empiezas a hablar en otras lenguas. Y empiezas a sumergirte en su poder, en su Santo Espíritu. Y vas a tu trabajo y vas lleno de Él. Y hay alguna necesidad y ahí estás tú, orando por esas personas, llevándolos a Cristo. Hermanos, que Dios nos ayude. Yo vuelvo y lo repito, hermanos. Yo no sé cuánto tiempo voy a estar aquí, pero no quisiera irme sin ver esta congregación llena del Espíritu Santo, moviéndose con el poder del Espíritu Santo. Que Dios nos perdone, el Señor, hermanos, que Dios nos perdone. Padre, perdónanos nuestra apatía, nuestra pereza espiritual. Por favor, perdónanos. Y enséñanos a buscarte, Señor. A realmente buscarte y a entrar a tu presencia, Señor. Y adorarte y bendecirte. Señor, que el mundo pueda conocerte a través de nosotros. Que no somos, Señor, como los del mundo, Señor, sino somos tus hijos, Señor. Hijos del Dios viviente. Ayúdanos a hacer esa luz que tú quieres que seamos, Señor, esa sal que sazone a nuestro alrededor, Padre. Señor, lo necesitamos, Señor, yo lo necesito, Padre. Estamos en tus preciosas manos. Señor, haz lo que solo tú puedes hacer, Señor. Te lo suplico, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga y